Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 9 de febrero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Con el respaldo de 54 firmas de asambleístas de distintas bancadas legislativas, formalizaron el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Acusan al secretario de Estado de incumplimiento de funciones, tras haber dispuesto de $300 millones del Fondo de la Ley de Solidaridad. Con frases como Manabí y Esmeralda se respetan, exigimos explicaciones para las zonas afectadas, un grupo de ciudadanos acompañaron a las asambleístas Tangi Vera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira en entrega oficial de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a razón del retiro de $300 millones de la cuenta de reconstrucción de ambas provincias perjudicadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Según la legisladora de las filas de Creo, Tangi Vera, fue un acto arbitrario que estaría respaldado por el gobierno. Hay suficientes argumentos para llevar a juicio político al ministro de Estado y, por supuesto, debo en este momento manifestar y aclarar y recordarles a los miembros del Consejo de la Administración de la Legislatura que a ellos no les corresponde calificar las pruebas. Pero ese tema no queda ahí. Según una de las proponentes del juicio, la asambleísta Rina Campaín, en un oficio emitido por el exsecretario técnico de la reconstrucción al Ministerio de Finanzas, solicita recursos para continuar con la reactivación de estas zonas, pues a 2 años tras el terremoto, solo se ha entregado el 50% de las viviendas. Dicho documento sustenta este pedido de juicio. Para poder continuar con la reactivación económica de las provincias afectadas, pero sin embargo, que por falta de liquidez no ha podido continuar. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 54 firmas de legisladores de distintas bancadas, como Carmen Rivadeneira de Alianza País. Ella criticó la falta de apoyo gubernamental para estas familias. Es una posición que recoge ese sentir de nuestra ciudadanía, sobre todo de Esmeraldas. Están siendo lesionadas. Ahora resta esperar que la solicitud sea analizada por el Consejo de Administración Legislativa para su calificación, si se da paso o no. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Comercio Exterior informó que el Congreso de Estados Unidos tiene en sus manos un proyecto de ley que busca extender el sistema generalizado de preferencias y realizar cambios técnicos en el mecanismo de límites de competitividad de este programa. Si bien este proyecto de ley tendrá que atravesar un proceso en las 2 cámaras del Congreso antes de su aprobación, su introducción es un paso importante, ya que pronto el Ecuador podrá contar nuevamente con estas preferencias, señala el boletín. Este proyecto establece la aplicación retroactiva de las preferencias desde el 1 de enero del 2018 y su vigencia por 3 años hasta el 31 de diciembre de 2020. Así también se informó que el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones y la Oficina de Representantes Comerciales de los Estados Unidos acordaron iniciar inmediatamente un proceso tendiente a preparar la próxima reunión del Consejo de Comercio e Inversiones. Dicho proceso comprenderá una intensa agenda de intercambio de información y diálogos focalizados en temas específicos entre Ecuador y Estados Unidos. Uno de los principales objetivos a corto plazo del Ecuador en sus relaciones con el país norteamericano es la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones, cuya última reunión se efectuó en el año 2009. La ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres generará un impacto dentro de los gobiernos autónomos descentralizados y locales. Así lo aseguró Margarita Carranco, integrante del grupo feminista Nosotras por la Democracia. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luego de que entrara en vigencia la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hay varias reacciones en torno a este tema. En esta ocasión vamos a dialogar con Margarita Carranco, ella es integrante del grupo feminista Nosotras por la Democracia, quien nos dará más detalles. Margarita, muy buenas tardes. Un poco consultarle un tema muy importante, el impacto que ha tenido esta ley luego de que entrara en vigencia en relación a los gobiernos locales y a los gobiernos autónomos descentralizados. Muy buenas tardes. Bueno, el primer impacto global y nacional es la decisión política de la Asamblea de tratar el tema de la violencia y tratar la ley contra la violencia, que cuando se discutió el Código Integral Penal no la desapareció. Entonces, y del Ejecutivo, que como primera iniciativa del Ejecutivo de ley, la primera ley de iniciativa fue la ley contra la violencia. Entonces, el impacto nacional fue bastante bueno. Ya a nivel local es interesante ver cómo el tema se territorializa, no solamente a nivel, digamos, de gobiernos autónomos descentralizados, sino todas las instancias y los ministerios, porque son 16 instancias entre ministerios y otras instancias que tienen obligaciones en la implementación de la ley, se territorializa de tal manera que las mujeres en el territorio van a tener garantías en la prevención, en la protección, en la atención y la reparación de derechos a mujeres en situación de violencia. Los gobiernos locales tienen obligaciones de crear los centros de equidad y justicia, la Junta de Protección Especializada para dar la boleta de protección, ya no solamente tiene que ir al sistema de justicia cuando necesite una boleta de auxilio, que es el que da el sistema de justicia, si no quiere denunciar ya jurídicamente o por delito o por contravención, se va a buscar la protección en esta boleta de protección que el gobierno local lo tendría que dar. Ahora, Margarita, usted también comentaba hace unos minutos que esta violencia que ha existido a lo largo de este tiempo es estructural, sistémica y cultural, y que a través de esta ley se brindaban unas salidas. Sí, o sea, la prevención tiene un capítulo muy importante ahí, y un capítulo donde hace muchísimo énfasis en llegar a las causas y no a las consecuencias. Muchas veces la prevención de la violencia se ha dado en talleres con las entidades públicas, sobre todo con las comunidades, informándoles cuáles son los derechos que tienen las mujeres, que está bien, que lo vamos a seguir haciendo, pero que desgraciadamente no se ha ido a las causas de la violencia, y las causas son estructurales. Vivimos una estructura patriarcal, piramidal, que nos manda mensajes de quién manda, quién ordena, quién pega, quién criminaliza, etcétera, etcétera, y esas estructuras patriarcales tienen que bajar a un nivel mucho, digamos, de una relación no de poder vertical, sino más bien un trabajo comunitario, un respeto de los hombres hacia las mujeres, una vida cotidiana mucho más equitativa y mucho más incluyente. Es cultural, la que acabo de decir es estructural. La cultural es que viene desde hace muchísimo tiempo naturalizada las relaciones de poder, y gracias a ello el tema de la violencia ha ido creciendo. Por lo tanto, hay que ir cambiando desde el sistema educativo, trabajando con los niños, tanto en el sistema educativo, los medios de comunicación y la familia, para desnaturalizar la violencia de manera cultural. Y la sistémica, porque viene de 7 generaciones atrás, que vienen de padres agresores, abuelos agresores, madres víctimas de violencia, abuelas víctimas de violencia, y hay que sanar ese sistema. Si sanamos el sistema, tanto en atención psicoterapéutica a la víctima, al agresor y a la familia, las 7 generaciones posteriores ya desaparecerá esta naturalización de estas relaciones de poder que provocan violencia y hasta la muerte. Muchísimas gracias. Es las opiniones de Margarita Carranco, ella es integrante del grupo feminista Nosotras por la Democracia. También ellos nos comentaron hace un momento que estarán vigilantes de lo que se dé alrededor de esta ley, entre esto lo que tiene que ver con el reglamento de la misma normativa. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Con el propósito de recabar propuestas sobre las reformas al COTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a representantes de varios colectivos, entre ellos a Fedotaxi y la Coordinación Andina de los Derechos Humanos de Imbabura. Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedotaxi, solicitó que se observe lo que dice la Ley Orgánica de Transporte Terrestre en el artículo 30 sobre el incremento de cupos de creación de cooperativas de compañías. Para que los parámetros, las metodologías que existen, cada municipio pueda tener como base de datos en cada una de estas líneas, poder emprender si es que amerita o no amerita el incremento de cupos, pero de una manera eminentemente técnica. Mientras que Germán Castañeda, coordinador cantonal de la Coordinación Andina de los Derechos Humanos, planteó que se analice el artículo 424 del COTAD, concerniente al fraccionamiento o repatriación
Tienen que dejar el 15 hasta el 25% de área verde, o a su vez que tienen que cancelar en dinero al municipio según el avalúo el costo de ese porcentaje de tierra. Entonces yo decía, no podemos dejar tal vez de el espacio reducido que tenemos y que lo vamos fraccionando como herencia a nuestros hijos, ese porcentaje, que se genere una diferencia o una política diferenciada a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Además, Castañeda sostuvo que a través de dicho artículo se vulneran sus derechos. Nos hemos quedado mejor sin hacer ningún trámite de escrituración y los hijos han quedado haciendo hasta sus viviendas sin escritura, esos predios están sin escritura. Cabe mencionar que otros temas también han sido analizados dentro de las reformas al COTAD, como por ejemplo la entrega de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados en sus distintos niveles y la transparencia oportuna de recursos para el ejercicio de las mismas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Centenas de artículos del Código Orgánico Integral Penal serán sometidos a debate al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La discusión del cuerpo normativo inició este jueves. Temas como la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana serán analizados en esta mesa legislativa. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. La legisladora Lira Villalba detalló cuáles son los principales temas a analizar. Quizá una de las más importantes, la que se refiere a la dosimetría penal. En varios de los delitos hemos visto cómo hay afectaciones en función de que no hay proporcionalidad en cuanto a las penas. Además, la comisión trató la ley anticorrupción y en ese sentido ya se incorporaron algunas normativas. El asambleísta Henry Cucalón destacó que la Asamblea Nacional y particularmente la comisión deben revisar lo concerniente a la seguridad ciudadana. Que tenemos que privilegiar son todos los delitos que tienen que ver contra la vida, porque eso es lo que no deja dormir al pueblo ecuatoriano, lo que tiene que ver con asesinatos, robos, secuestro, violación. En esa línea hay algunas propuestas y también yo voy a apoyar, voy a fundamentar, voy a motivar el proyecto que se presentará, que tuvo una iniciativa por parte del Consejo Municipal, pero que es en beneficio de toda la colectividad. El vicepresidente de la Mesa Legislativa, el legislador Franklin Samaniego, precisó cuántos artículos del COIP serán puestos a consideración de debate. Más de 50 proyectos aproximadamente de reformas en todo nivel. Son casi 500 artículos propuestos de reforma. Al interior de la comisión no hay aún tiempos para presentar el borrador para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque se explicó que existe toda la voluntad para avanzar rápidamente con el debate. Karel Sack, TVL Noticias. El presidente del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza, el asambleísta Pavel Muñoz, organizó un taller sobre finanzas públicas con enfoque de derechos y objetivos de desarrollo sostenible. Más detalles con nuestro compañero Karel Sack. Gracias, buenas tardes. Desde la mañana de este viernes se lleva a cabo en la Asamblea Nacional el taller de finanzas públicas con enfoque de derechos y objetivos de desarrollo sostenible. El asambleísta Pavel Muñoz, quien organiza este evento, explicó qué se ha hecho en el país para, sobre todo, erradicar la pobreza en los últimos años. Escuchemos lo que dijo el asambleísta Pavel Muñoz. El Ecuador lleva hace ya 11 años una política donde el enfoque principal ha sido que el ser humano esté en el centro de todas las preocupaciones. Nosotros cuando apelamos al capitalismo, lo que decimos del capitalismo suele poner el capital en el centro de las preocupaciones, pero en realidad lo que necesitamos es que el ser humano esté en el centro de las preocupaciones. Eso desató un conjunto de elementos favorables para erradicar la pobreza. Primero, una planificación con enfoque de derechos. Segundo, entender que la política económica debía estar al servicio de la redistribución. La redistribución logra niveles de equidad y en ese sentido hemos logrado disminuir significativamente la pobreza en el Ecuador en los últimos 11 años. También el rol y el peso que se le dio a la inversión pública. De alguna u otra manera, el Ecuador lastimosamente tenía deudas históricas en el caso de salud, de educación, de seguridad social. El legislador Pavel Muñoz, quien también es presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, explicó que Ecuador es uno de los pocos países de la región que ha cumplido casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Escuchemos.
Bueno, primero decirles que el punto de referencia que tenemos es que el Ecuador fue prácticamente de los únicos o de los pocos países que pudo cumplir básicamente casi todos los objetivos de desarrollo del milenio. No lo logramos hacer con el tema de mortalidad materna, ahí tuvimos un problema, pero el resto se cumplió. Tenemos también preocupación porque no pudimos cumplir, sí, en la medida que estaba prevista en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no en la medida que estaba prevista en la planificación nacional, el tema de desnutrición. Ahí tenemos dos preocupaciones que son fundamentales. Pero, digamos, más allá de eso, el Ecuador fue de los países que más cumplió todos los objetivos y todas las metas de desarrollo de milenio. Y esto le da muy buena base para proyectarse a los objetivos de desarrollo sostenible. El crecimiento que el Ecuador ha tenido en la escala de desarrollo humano es importante. Asimismo, ponderó la importancia de la inversión pública del Estado en sus ciudadanos a través, sobre todo, de los campos de la salud y la educación. Puso el ejemplo de un niño quien tendría mayores oportunidades en su vida si cuenta con una buena educación y también con una buena calidad de vida. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Karel, por esa completa información. Tiempo de una pausa, pero al volver más información en emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Continuamos con más noticias. La comitiva que viajó a Costa Rica a defender la posición del gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos regresó al país la noche de este día jueves. Además de resaltar la decisión del organismo internacional de desestimar la solicitud interpuesta por la Comisión Interamericana, se explicó cómo avanzarán los diversos procesos con el Ejecutivo y Legislativo para cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas. La comisión ecuatoriana que viajó a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, arribó al país aproximadamente a las 20 horas de este jueves. La canciller María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa, destacó el fallo de ese organismo internacional a favor del gobierno y el resultado de la consulta popular. La resolución de la Corte Interamericana no solamente contribuye a ratificar y reiterar la legitimidad y la legalidad de la consulta popular, sino sobre todo contribuye a profundizar la democracia en nuestro país, a respetar la voluntad y la decisión popular. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó cuándo será convocado el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, para la conformación de la Comisión Ocasional Especializada, que dará cumplimiento a la voluntad popular expresada en el proceso electoral del pasado domingo 4 de febrero. El día miércoles hemos convocado al CAL y hasta el día viernes de la próxima semana se habrán determinado sus integrantes. La perspectiva es que hasta el 15 de marzo podamos tener listas las reformas relacionadas tanto al tema de la participación definitiva para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en marzo del 2019, así como también la derogatoria de los temas relacionados a la ley de plusvalía. El titular de la legislatura también se refirió a la selección de las ternas con los candidatos al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. No nos olvidemos que también tenemos la elección de las ternas que envía el presidente de la República para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual también lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cómo tramitó este proceso. Karel Sack, TVL Noticias. La Asamblea Nacional reitera su postura de respeto a la decisión de la ciudadanía expresada en los resultados de la consulta popular del 4 de febrero. Entre tanto que varios asambleístas confirman que tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Legislativo trabajará en la conformación de una comisión ocasional para implementar las preguntas 3 y 6 del referéndum. Apenas conocida la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde niega el pedido de medidas provisionales sobre la pregunta 3 de la consulta popular, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, escribió a través de su cuenta de Twitter:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo argumentos del Estado ecuatoriano, desestima medidas provisionales contra el proceso electoral del Ecuador del pasado 4 de febrero. E inmediatamente el legislativo hace oficial su postura. En este proceso, la consulta popular ha ganado la ciudadanía. Ninguna organización política debe arrogarse esta victoria, pero es también un triunfo de la política de la apertura y del diálogo. Pero previamente, antes de conocerse la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el bloque legislativo de Alianza País, con sus aliados, defendió la legalidad de la consulta popular y referéndum. El asambleísta César Litardo encabezó el anuncio. Una vez que se cumplió el plazo, e incluso pasando algunos días más, en vista de no haber habido ese pronunciamiento de la Corte, el presidente envió las preguntas, basado en su derecho constitucional, al Consejo Nacional Electoral para el llamado a la consulta. Carlos Vera, por su parte, explicó que una vez que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados definitivos de la consulta popular, el legislativo actuará conforme el mandato ciudadano. Es por esto que en los próximos días se conformará una comisión justamente para tratar las preguntas 3 y 6. Todas las bancadas de la Asamblea Nacional, tanto de oposición como de oficialismo, se han ratificado en la necesidad de la creación de esta comisión ocasional. Una vez escrutado el 100% de las actas, el sí en la pregunta 3 de la consulta popular ganó con el 63,8%. Lo que, a decir del asambleísta Daniel Mendoza, el Ejecutivo adquiere una nueva responsabilidad. Lo que tiene que quedar claro es que a partir de la promulgación de los resultados de la consulta popular en el registro oficial, los consejeros actuales cesan de sus funciones y el presidente está plenamente facultado a remitir las ternas para la conformación del Consejo Transitorio de la Asamblea Nacional. Aparte de esta reforma, la Comisión Ocasional trabajará en la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La bancada de los asambleístas por la Revolución Ciudadana anunciaron que no participarán en la comisión ocasional que tramita los temas relacionados con la consulta popular. El próximo miércoles será convocada a sesión el Consejo de Administración Legislativa para conformar esta mesa, que deberá tramitar las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y a la Ley de Plusvalía. Más detalles con nuestra compañera Lorena Espinosa. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que los consejeros de este organismo sean elegidos por la ciudadanía en las urnas junto con otras autoridades seccionales son las modificaciones que deberá hacer la Asamblea Nacional para dar efectivo cumplimiento a la pregunta 3 planteada por el Ejecutivo en la consulta popular. Para ello, el presidente de la Asamblea Nacional confirmó que se conformará una comisión ocasional que trate este tema y también que realice el tratamiento respectivo al proyecto de ley sobre plusvalía que deberá enviar el Ejecutivo en los próximos días. La perspectiva es que hasta el 15 de marzo podamos tener listas las reformas relacionadas tanto al tema de la participación definitiva para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en marzo del 2019, así como también la derogatoria de los temas relacionados a la ley de plusvalía. José Serrano, titular de la legislatura, dijo también que estarán expectantes y fiscalizarán los otros temas concernientes a la consulta popular para que se haga efectivo cumplimiento del pronunciamiento de la ciudadanía. También indicó que esperarán la llegada de las ternas que debe enviar el presidente de la República para conformar el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. También lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días, ¿no? Y sobre este tema, el asambleísta Pavel Muñoz indicó que los asambleístas que representan a la Revolución Ciudadana no participarán en esta comisión ocasional y que tampoco enviarán propuestas al Ejecutivo para la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Estábamos de acuerdo o no vamos a obstaculizar la creación de una comisión. Creemos que en ese sentido hay comisiones que la podrían llevar adelante, pero también si la Asamblea Nacional quiere dar un mensaje de que el pronunciamiento popular debe ser llevado rápidamente, digamos, debe ser implementado rápidamente, veíamos bien que se creara una comisión. De todas maneras, pedíamos también el entendimiento de las bancadas, que manteniendo ese nivel de respeto al pronunciamiento popular, al haber nosotros tenido las críticas que tuvimos sobre la no rigurosidad
del seguimiento constitucional en la convocatoria, nos abstendríamos de participar. Son 9 asambleístas de diferentes bancadas los que, según se lo anunció días atrás, conformarán esta comisión ocasional que se denominará Consulta Popular 2018. Los cambios, como ya han dicho las autoridades, deberán estar efectivos hasta el 15 de marzo de este año. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. En ese contexto, les informamos que hace pocos minutos circuló la convocatoria sesión plenaria 498 para este día jueves 15 de febrero a las 10 de la mañana para la aprobación e integración de la comisión ocasional encargada del trámite de las leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Cambiamos de tema. Todo se alista para el feriado de Carnaval, el primero y más largo del año. Para este 2018 se impulsará la Feria de Turismo, que consiste en proporcionar de espacios para la promoción turística y cultural de todas las provincias del país. Además de este proyecto, en coordinación con el Ministerio del Interior, se activarán los servicios gratuitos de encargo de domicilio y botones de seguridad. Si tiene pensado salir de la ciudad por el feriado de Carnaval, el Ministerio de Turismo tiene un abanico de opciones para recorrer el país y disfrutar de múltiples programas preparados por los gobiernos locales para este feriado, el segundo y más largo del año. Opciones como, por ejemplo, la Fiesta de las Flores y Frutas de Ambato, el Carnaval de Guaranda, el Carnaval por la Vida en Riobamba, el Pauca Raimi en Otavalo, el Carnaval de Coangue en Chota, concursos y deportes extremos en la Amazonía y más de 110 playas en la costa, entre otras de las opciones que tiene el país. El ministro de esta cartera de Estado, Enrique Ponce, destacó que en el 2017 se realizaron más de 1.200.000 viajes que generaron recursos por más de 70 millones de dólares. Gran Feria Nacional de Turismo del Ecuador, tendiente a empaquetar el país, tendiente a bajar los costos. Para disfrutar de estas fiestas con seguridad, el Ministerio del Interior distribuirá 42.243 uniformados en lugares de mayor afluencia masiva, ejes viales, carreteras, balnearios, entre otros. Además, se activarán los servicios gratuitos de encargo a domicilio, botones de seguridad, traslado de valores y guía de remisión de enseres. Lo explica Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público. Se ha definido como estrategia, también tenemos activados a 24 intendentes, 3 subintendentes, 192 comisarios nacionales de policía, además con el soporte de 187 jefes políticos y 691 tenientes políticos, es decir, para que hagan actividades de control. Para este feriado no olvide, utilice el cinturón de seguridad para todos los pasajeros, no se distraiga hablando por teléfono mientras conduce, realice chequeos mecánicos antes de viajar. Respete los límites de velocidad permitidos. Asegúrese de que el kit de emergencia de sus vehículos se encuentra en buen estado. El 911 está a su servicio para coordinar la atención oportuna de cualquier emergencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.